Iglesia, buenos días. ¿Cómo está? Bien, disfrutando un poquito del agua, del frío, que ya no hay tanto calor. Si están como nosotros, están agradeciendo que ya no haya tanto calor. Em, el verano estuvo intenso, ¿sí? El verano estuvo potente. Pero gracias a Dios por los cambios de clima, porque el tiempo pasa, porque a algunos se les nota menos que a otros. Pero en medio de todo eso, el Señor sigue siendo bueno y sigue siendo fiel. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos conmigo un momento? Vamos a pedirle al Señor que esté con nosotros. Señor, agradecemos tu presencia en este lugar. Agradecemos, Señor, que podemos acercarnos a ti y encontrar el oportuno socorro. Señor, gracias porque tenemos acceso a tu presencia a través de la sangre de Jesús. Señor, hoy nos sentamos a tu mesa y pedimos, Señor, háblanos, llénanos de ti. Hoy nos sentamos a la mesa para comer de ti, Señor. Danos espíritu de sabiduría para poder poner por obra, Señor, y un espíritu de revelación para entender lo que estás haciendo con nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero construir un poco acerca de lo que predicó el pastor la semana pasada, porque sé que las palabras que el Señor trae a su casa no son aisladas. El Señor siempre está conectando y aunque nos movemos individualmente en nuestras experiencias personales y en nuestra comunión con Dios, también es cierto que el Señor nos lleva por un camino como casa y es importante tener en cuenta eso. No podemos solamente tener palabras aisladas, sino que tenemos que ver cómo el Señor nos está moviendo y por dónde nos está llevando. Y quiero empezar hablando acerca del sufrimiento, porque el sufrimiento es algo que todos hemos experimentado, absolutamente todos. Es casi como el impuesto por la vida. Y aquí vaya si no sabemos de impuestos, ¿no? Es como que toda la vida está marcada por el sufrimiento, incluso desde el inicio. ¿Cuál es la señal de que un niño está vivo? El llanto. Como que si la expresión natural de dolor fuera la expresión natural de vida. Y si nos ponemos a pensar un poquito, toda la escena de un nacimiento es cruenta, hay mucho dolor, hay muchísimas cosas pasando, pero ninguno de nosotros ha vivido sin dolor. E incluso cuando nos morimos, si la vida fue buena, dejamos dolor atrás, como que fuera una estela de un barco. Toda nuestra vida está marcada por el dolor. Y hace un tiempo hablábamos con mi esposa, decíamos, ¿por qué será que es más fácil encontrar canciones tristes que canciones felices? ¿Por qué será que sale una canción triste y todos, aunque estemos tranquilos, todos, ¡ah, qué buena canción! Y es que es más fácil poder relacionarnos con la tristeza que con la felicidad. Esto es triste, pero no mucha gente ha sido feliz, pero todos hemos pasado tristeza. Todos hemos pasado dolor. Y no podemos ni sobreestimar el sufrimiento, ni podemos desestimarlo, porque es parte de nuestra vida. Y no podemos decir, no, el sufrimiento no, aquí somos cristianos. Ni tampoco podemos decir, solo vamos a sufrir, porque ambos espectros del panorama estarían errados. Y acompáñenme primero a Juan, capítulo 16. ¿Trajo su Biblia? Eso, buenísimo. Antes de seguir, háganme un favor. ¿Todos tienen uno de estos? ¿O parecido? ¿Sí? Póngalo en vibrador, por favor. Así no tenemos sorpresas en medio. En lo que busca Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos está diciendo, miren, tranquilos,
En la vida se va a sufrir, pero tranquilos. Jesús en ningún momento dijo, cuando me sigan, entonces ya no va a haber aflicción. Cuando me sigan, entonces ya no va a haber dolor. No. Jesús dijo, vengan, les hablé estas cosas para que tengan paz. En el mundo van a tener dolor, en el mundo van a tener aflicción, en el mundo se va a sufrir, pero yo he vencido al mundo. Y lo que pasa es que el sufrimiento es una de las cuestiones que el mundo intenta levantar en contra del cristianismo. Y dicen, si hay un mundo lleno de sufrimiento, ¿cómo es que hay Dios? Como que si la existencia del Señor, de Dios, fuera opuesta al sufrimiento. Y yo le quiero decir que el sufrimiento y el dolor es uno de los regalos más grandes que tenemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo sabe usted que algo está mal en su cuerpo si no le duele? Imagínese cómo viviríamos si nuestra piel no pudiera sentir dolor. ¿Qué tan rápido nos quedaríamos sin vida? Y pareciera que uno se corta el dedo cocinando o haciendo cualquier cosa y después uno dice cosas como, ay, es que ahora siempre me estoy golpeando este dedo que tengo lastimado, o ahora siempre me llevo ahí. Y no es eso, es que siempre lo usó, pero siempre estuvo sano. Nunca tuvo dolor ahí y no se daba cuenta que pasaba tocando todo y no le dolía. Pero ahora, como hay dolor, su cuerpo le dice, hey, aquí hay algo, hay que ponerle atención. El dolor es uno de los regalos más grandes que tenemos del Señor. Sin dolor no nos podríamos dar cuenta que está mal. Y muchas veces el dolor el Señor lo utiliza para hacernos conscientes de que está mal. Y no todo el dolor que tenemos y no todo el dolor que experimentamos proviene del mismo lugar. ¿Sí? Esto quiero que lo ponga en su corazón. No siempre sufrimos por las mismas razones. Primero, vivimos en un mundo caído. Por lo tanto, vamos a tener sufrimiento porque vivimos en un mundo que tiene pecado y que usted a veces sale a la calle, se encuentra un virus por ahí y luego anda limpiándose los mocos y teniendo tos. Y a veces, el enemigo me está atacando, tengo gripe. Tiene un virus. ¿Sí? A veces le damos demasiado crédito al diablo por cosas que no le convienen, que no son su asunto. Pero podemos sufrir porque estamos en un mundo caído. Podemos sufrir como consecuencia de nuestras malas decisiones también. Y eso tampoco es el diablo. Eso tampoco es el enemigo. Usted tomó una decisión errada y luego pues tiene consecuencias. Por ejemplo, una persona que fumó toda su vida no puede esperar no tener consecuencias alrededor de eso. Se cruzó la calle sin ver y bueno, por ahí le pasaron atropellando cuando menos. Y bueno, son decisiones que tienen consecuencias. Entonces, podemos sufrir por causa de un mundo caído. Podemos sufrir por consecuencias de nuestras acciones. Ahora, también podemos sufrir por ataques del enemigo. ¿Sí? Porque Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el enemigo te pidió para zarandearte. Y yo, si hubiera sido Pedro, yo le hubiera dicho, Señor, gracias, porque yo sé que tú no me vas a dejar que el enemigo me toque. ¿Y qué le dijo Jesús? Pero yo he orado para que no te falte la fe. ¿Cómo así, Señor? Y entonces sí podemos sufrir por un ataque del enemigo, pero Jesús nos habló estas cosas para que tengamos paz. Número 3, podemos sufrir por causa de Cristo. Una de las bienaventuranzas es, bienaventurados los que sufren por causa de mi nombre. Se puede sufrir por causa de Cristo, por el nombre de Cristo. Es más, cuando leemos Hechos capítulo 1, versículo 8, y todos lo decimos con mucha vehemencia, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y sigue diciendo, y me seréis testigos. Bueno, esa palabra testigos viene del mismo lugar donde viene la palabra mártir. Entonces,
también podríamos traducir ese mismo versículo: vamos a recibir el Espíritu Santo y por causa del Espíritu vamos a ser mártires. Entonces podemos sufrir por causa de Cristo. Pero también cuando nosotros tomamos y tenemos un correcto entendimiento del sufrimiento, podemos usar todo eso para crecimiento, ¿sí? Y es por eso que necesitamos abordar el sufrimiento en este lugar, en la iglesia, y ver el sufrimiento a la luz de la Escritura para que podamos entender cuál es el objetivo del sufrimiento. Ahora, una vida donde sobreestimamos el dolor nos lleva a pensar en que si sufro, entonces soy buen cristiano. Si me va mal, entonces el Señor está conmigo. Y podemos llegar a extremos muy, muy malos con esto, donde gente se autoflagela para ser buen cristiano. Pero si lo desestimamos completamente, entonces vamos a decir: si usted está sufriendo es porque está en pecado. Y tampoco es cierto. De aquí viene una teología muy, muy errada de que si usted le va bien, entonces es buen cristiano y que usted tiene que recibir su promesa, su bendición, su carro, su coche, sus aumentos, su casa, lo que usted quiera. Porque ese es el objetivo del cristianismo. Y si estamos mal, entonces es porque está mal usted. Si está enfermo, pecado tiene. Ambos extremos son errados. Acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 5, porque el apóstol Pedro, sobre todo en la primera carta de Pedro, tiene un énfasis muy, muy fuerte en el sufrimiento. Y le dejo de tarea, de paso, que lea la primera carta de Pedro esta semana y se va a dar cuenta que el énfasis del apóstol Pedro sobre el sufrimiento es muy fuerte. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, dice: pero resistidle, hablando del enemigo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mire, hermano, primero quiero darle una palabra de esperanza. No estamos solos. No estamos solos en el sufrimiento. A veces pensamos de que solo nos cae a nosotros y que nos llueve sobre mojado y que pareciera que no nos da tregua a esto. Y decimos: de plano, solo yo estoy pasando esto. De plano yo estoy solo y nadie me entiende. Lo que dice la Escritura es que lo que estamos pasando y el sufrimiento que tenemos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos alrededor de él, porque eso nos hace cuerpo. Tenemos una identificación como iglesia aquí en Asia, en América o en donde usted quiera. Los mismos sufrimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos. No estamos solos. Amén. Hoy quiero darles esperanza. No estamos solos. A veces nos sentimos aislados de lo que de la congregación por lo que vivimos. Y sé que aquí hay gente que está pasando tribulaciones serias. Y sentimos como que nadie nos entiende. Es que solo a mí me pasa esto. Es que nadie más está pasando por esto. Tranquilo, ánimo. Porque ese sufrimiento que usted tiene, también hay otros que lo tienen y no está solo. Amén, no está solo. Ahora veamos para qué nos sirve el sufrimiento y cuál es el objetivo del sufrimiento. Porque ya dijimos, vamos a sufrir, vamos a experimentarlo, pero entonces, ¿para qué? Acompáñeme a 2 de Corintios capítulo 4. Vamos a mover la escritura hoy. 2 de Corintios capítulo 4. 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Como quien dice, mire, de lo que vamos a hablar ahorita no es por nosotros, es por la extraordinaria grandeza de Dios que vive en nosotros. Es un tesoro que está guardado en un lugar frágil.
Y dígame si no, a veces somos muy frágiles, aunque nos creamos así bien fuertes. El tesoro que el Señor está guardando está en vasos de barro. Y mira el versículo 8. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Mire cómo el apóstol Pablo hace una comparación entre dos estados. Los primeros siempre son externos, pero el segundo siempre es interno. Dice, afligido porque la aflicción viene de afuera, pero no estoy agobiado. La situación me podría parecer perplejo, pero luego no estoy desesperado. Puedo estar siendo perseguido, pero no estoy abandonado. Podría sentirme derribado, pero aún ahí no estamos destruidos. ¿Sabe por qué? Porque la situación de afuera no puede condicionar su situación interna. Porque el tesoro que usted tiene es mucho mayor que el vaso de barro que aparenta. Por eso cuando afuera se siente que está todo, como diríamos en Guatemala, color de hormiga, y usted va a decir que color de hormiga es negro, negro. Cuando afuera está todo muy, muy difícil, por dentro podemos tener una percepción interior diferente. Y es allí donde nos hace sentido las palabras de Jesús que prometieron una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque la gente le va a decir, a vos te está yendo tan mal y estás tan tranquilo. Y uno dice, pues sí, estoy tranquilo. Pero afuera está lloviendo así, complicado. Pero estoy tranquilo, no estoy desesperado, no estoy agobiado, no estoy destruido. Porque las circunstancias de afuera no condicionan nuestra situación interior. Ahora siga leyendo el versículo 10, dice, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Sabe cuál es el objetivo del sufrimiento en este lugar, en esta tierra? Manifestar la vida de Cristo. El objetivo del sufrimiento es manifestar la vida de Cristo. Y es muy interesante que el apóstol Pablo haga un énfasis en el cuerpo, porque a veces pareciera que las aflicciones las llevamos solo en nuestro corazón y no se representan en el cuerpo, pero déjeme decirle que somos uno y que lo que impacte su corazón y sus emociones también se ve reflejado en su cuerpo. Entonces no desestimemos lo que pasa en nuestro corazón y en nuestra mente, como que solamente si nos fueran a apedrear, pues, lo pudiéramos considerar como tribulación. No, todo lo que sucede en nuestro ser es parte de este sufrimiento. Deje un dedito ahí en 2 Corintios 4 y acompáñeme a Romanos. Romanos capítulo 8, que de paso Romanos 8 es el capítulo que está a la mitad del Nuevo Testamento en cantidad de capítulos, y es la vida en el Espíritu. Y Romanos capítulo 8, 18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Una vez más, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Deje eso, póngale un pin ahí y regrese a 2 Corintios 4, versículo 17. Dice, pues esta aflicción o tribulación momentánea, dice porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, los que estamos pasando una situación difícil, nunca la situación parece ni leve ni momentánea, ni pequeña. Uno puede decir, pero es que eso es leve. ¿Leve vos que estás bien?
momentánea, vos que no has tenido cuántos meses sin trabajo. ¿Sí o no? Que cuando estamos metidos en el hoyo, pero lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es, cuando nosotros estamos allí, la tribulación parece muy grande, parece que no se va a acabar, parece que no vamos a obtener una salida. Pero lo que está diciendo es que eso es pequeño, es momentáneo, es chiquito. ¿En comparación a qué? Al eterno peso de gloria. Y es que cuando metemos nuestro problema chiquito en la eternidad del Señor, entonces ahí sí ya adquirimos perspectiva. Ahí sí ya adquirimos que esto tal vez sí es pequeño y tal vez sí es momentáneo. Y por eso Romanos capítulo 8 dice, no son comparables los sufrimientos de este tiempo presente. O sea, si yo empiezo a comparar mi aflicción y mi estado emocional y mi tristeza y mi sufrimiento con lo que el Señor nos va a revelar, con lo que el Señor tiene preparado para nosotros, entonces lo podemos desestimar y podemos decir, Señor, ok, lo llevo. Ok, lo atravieso. Porque tampoco podemos pensar de que el Señor siempre nos va a sacar de la tribulación. Acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 5, ya estuvimos allí, vamos a continuar leyendo. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos desde el 9, dice, pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, o sea, vamos a sufrir, o sea, va a pasar, es decir, va a venir, de esta no nos salvamos ninguno, y si usted está tranquilo, no está pasando por tribulación, gloria a Dios, pero le aseguro que o ya salió o ahí viene. ¿Sí? Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará y fortalecerá y establecerá. Este fue el versículo que estudiamos la semana pasada. Y cuando lo ponemos en el contexto del sufrimiento y del dolor y de que Pedro está diciendo, hermanos, todos vamos a sufrir, todos vamos a experimentar dolor, porque va a venir sí o sí. Allí su gracia es la que nos perfecciona, es la que nos afirma, es la que nos fortalece y es la que nos establece en Él. La gracia no quita el dolor. La gracia no quita el sufrimiento. La gracia ni siquiera evita el dolor. La gracia nos hace atravesar el dolor. Porque si el Señor siempre nos hubiera quitado el dolor, entonces no nos harían sentido historias como la de Sadrach, Mesach y Abednego, que dijeron, el Señor nos puede librar, pero si no, igual no nos postramos ante el rey. ¿Y el Señor los libró del fuego? No, los hizo estar en el fuego. En el fuego se mostró la gracia y en el fuego se mostró el milagro. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿era porque había comida? Era porque faltaba. Muchas veces el Señor no nos va a quitar de la prueba, sino que nos va a hacer atravesar la prueba. Y la gracia está disponible para atravesar la prueba, para atravesar el dolor, para atravesar la tribulación. ¿Cómo? Con un corazón limpio. Porque el riesgo de la tribulación es que nos amarguemos, que nos enojemos y que digamos, esto solo me pasa a mí. Esto está mal. Pero cuando sabemos que hay gracia, entonces decimos, bueno, Señor, voy a atravesarlo, voy a caminar a través de esto, voy a atravesar el desierto, pero sabiendo
que la gracia del Señor está disponible para nosotros. Acompáñeme un par de páginas atrás, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Desde el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Y yo cuando leía esto, el versículo 5 y 6 me hacían un poco de ruido y yo decía, ¿cómo es que Pedro logró escribir esas dos oraciones juntas? Porque dice que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Leamos desde el 4. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Y luego el versículo dice, bueno, aunque ahorita van a pasar por diversas pruebas. Y la protección, decía yo. Y entonces, ¿cómo es que el Señor me va a proteger y aún así voy a atravesar pruebas y aflicción? Y es que la protección de Dios no está para quitarnos de la prueba. La protección del Señor está para que alcancemos esa herencia que fue hecha disponible para nosotros a través de la resurrección de Jesús, como leíamos en el versículo 3. La protección del Señor no lo va a quitar de la aflicción. Leamos otra vez el versículo 6. Dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Y quiero poner un poquito su atención en esta palabra diversas. Si me pueden poner la imagen, porfa. Esta palabra diversas viene del mismo lugar donde está la palabra prisma. Es decir, lo que Pedro está diciendo es, aunque por un tiempo tengan que pasar y tengan que ser afligidos por un prisma de pruebas. ¿Qué es un prisma? En el prisma salen todos los colores, ¿sí? Llega una luz y aparecen todos los colores del espectro. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, van a pasar por una cantidad diversa de color de prueba, póngale así. Algunos estamos pasando una roja, otros una verde, unas amarilla, otros una color lila y otros una negra. Hay diversas pruebas. Hay un sinfín de cantidad de pruebas diferentes y todos las vivimos de forma diferente. Ahora, acompáñeme a Primera de Pedro 4, ahí a la par. Versículo 10. Dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros con buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sabe cuál es esa palabra multiforme? Prisma. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor aquí? La multiforme gracia de Dios. El prisma de la gracia de Dios encaja con el prisma de pruebas que podemos llegar a tener. Y para cada color de prueba hay un color de gracia. Para cada diversa prueba hay una faceta de la multiforme gracia de Dios para nosotros. No para quitarnos de la prueba, sino para poder andar en la prueba. El Señor está hoy ofreciendo una vez más gracia. La gracia que necesitamos para hoy. Porque la gracia que necesitamos para hoy es diferente a la gracia que necesitamos para ayer o que vamos a necesitar mañana.
La gracia del Señor está disponible para que nosotros podamos tomar. Pero una vez más, esto no es así como, bueno, pongo la mano y ya está. La gracia es esa habilidad divina concedida por el Señor. ¿Alguna vez recuerda usted cuando estaba aprendiendo a escribir y que le ponían a hacer planas, o cómo les llaman aquí, planas? ¿Sí? O caligrafía, exactamente. Entonces le ponían a hacer a uno la A. ¿Y cómo le salía a uno al principio, uno de 3, 4 años? Y venía nuestra mamá, nuestro papá, la maestra, y nos tomaba la mano encima y hacía con nosotros la A. ¿Cómo nos salía? Pues, perfecta. Ahora, ¿éramos nosotros? No, justamente eso es gracia. Es una habilidad externa, divina de parte del Señor, y cuando Él nos toma la mano, entonces ahí la plana sí sale bien. Entonces ahí la prueba tiene sentido, y entonces ahí podemos atravesar el dolor y decir, ok, Señor, sigo confiando, sigo creyendo, sigo perseverando, porque esto, aunque me aflige, no me abate, aunque me bota, no estoy destruido, porque el tesoro es mucho más grande. La gracia no depende de nosotros, gracias a Dios. Esto no depende de nosotros. Yo no sé si a usted le alegra eso, pero a mí me atrae mucha paz. Acompáñeme a 2 de Timoteo capítulo 2, porque es importante ponerle un balance a esto. Porque podríamos decir, bueno, Señor, entonces que salga todo fácil, que salga todo sencillo. Si la gracia es tuya, entonces ya está. Pero mire lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Esta versión dice, esfuérzate en la gracia. Ajá. Hay algo que nos toca a nosotros. Aunque recibimos gracia, hay un esfuerzo que viene de parte de nosotros. El Señor está poniendo a disposición gracia, es cierto. Pero hoy en la tarde y mañana en la mañana y el resto de la semana, el esfuerzo es nuestro. La gracia sigue estando allí disponible, pero el esfuerzo es nuestro. Porque la gracia no es magia. No es así como, ya está, nuevo, listo, limpio. Ahora ya puede hacer todo. Hay una gracia disponible para enfrentar la tribulación. Porque hay gente que siente que no sale y que está dando manadas de ahogado y patadas de ahogado. Hay gente que ha estado luchando con el mismo pecado por años. Hay gente que no ha sido capaz de vencer la tentación. Hay gente que no ha sido capaz de perdonar. Y hoy lo que el Señor está diciendo es, hay gracia. Hay gracia. Hay una gracia específica para cada uno de nosotros y para cada una de las pruebas que vivimos. Hay gracia para enfrentar la tribulación. Hay gracia. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 16. Miren lo que dice este versículo. Porque de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. ¿Qué está diciendo? De la abundancia del Señor, de la plenitud de Dios. ¿Usted cree que a Dios le hace falta algo? No. Por eso Juan dice, de la plenitud de Dios, de todo lo que Él es, Él nos entrega. La Escritura dice que Él es el que llena todo en todos. Porque Él es el único capaz de llenar todo lo que tenemos y todas nuestras ausencias y todas nuestras carencias. De esa plenitud del Señor, donde a Él no le falta ninguno de los colores, de ahí nosotros podemos tomar y decir, hay gracia. No para que nos quite de la prueba, no para que ya no suframos, sino para que podamos atravesar la prueba y manifestar la vida de Jesús.
Pablo dice, juntamente con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo a través de Él. Yo no sé si a usted esto le alegra, le trae un mensaje de esperanza, pero a mí me motiva a seguir. Y a decir, Señor, gracias. Porque no depende de nosotros. Esa gracia que nos fortalece, que nos afirma, que nos establece en el Señor, que nos establece en su casa, que establece su presencia en nosotros, que establece su carácter en nosotros, es la que nos ayuda. Y hoy podemos decir, Señor, tomamos de tu gracia. Tomamos de tu gracia. Que de su plenitud tomamos todos. ¿Me ayudas con el piano, por favor? Gracia sobre gracia.